¿Has visto que alguna de las partes en algún momento, si se cae del proceso o si trata de influir de alguna manera, sea en ellas las que proactivamente filtren ciertos mensajes? En el caso, por ejemplo, hay operaciones que por la complejidad, la confidencialidad, hasta lo que hacemos es que la gente que está en esa operación no trabaje en la oficina, trabaje desde casa o trabaje en un sitio cerrado con las debidas medidas de confidencialidad. Bienvenidos al podcast de Daily. Rainmaker, las mejores historias de Money. Hola a todos, bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Daily. Soy Gerard García y hoy estamos con Pablo Zamorano, que además de contar con 20 años de experiencia en el mundo de la consultoría de comunicación, es periodista e inició su trayectoria en el diario Expansión y la revista Actualidad Económica, aunque luego ya transicionó al mundo de la comunicación, tanto como corporativa como financiera, y actualmente lidera el área de comunicación de CREAP, especializándose en operaciones corporativas de money, ¿no? De fusiones y adquisiciones, salida a bolsa, crisis y alguna otra cuestión relacionada con el management. Ha trabajado con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores, en todas las industrias y de cualquier tipo de operación, ¿no? Y creo que es un aspecto importante del mundo de la comunicación para poderlo comentar. Así que bienvenido al podcast. Pablo, mil gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Gerard, y muchas gracias a Daily. Un placer. Mira, pues yo creo que volviendo al tema del hacer importante la comunicación, hay muchas veces que esta es algo, son transacciones muy confidenciales que normalmente pueden alterar la estrategia o el devenir de compañías, sobre todo las targets, y hay muchos mensajes a controlar. Entonces, yo creo que en 20 años te ha dado tiempo a trabajar en muchos procesos y en muchas empresas. ¿Cómo crees que influye la comunicación con el éxito de las operaciones? Bueno, yo creo que evidentemente, ¿no? Y más después de tantos años de experiencia, es un factor más que ayuda desde luego a que la operación vaya a buen puerto, ¿no? Y la comunicación al final lo que tiene que ayudar es a que todos los grupos de interés o stakeholders entiendan lo que supone esa operación para cada uno de ellos, ¿no? Creo que de manera tradicional siempre se ha relacionado la comunicación con salir en los medios de comunicación y creo que es un error, es una parte más dentro de la estrategia, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es cómo lo percibe los directivos de las empresas que participan, ¿no? Que están en un lado o en otro de la operación, los empleados y las plantillas, los centros productivos, el financiador, ¿no? Los financiadores de las dos empresas, los clientes, por supuesto, si tienen centros productivos, cómo afecta eso a la localidad o a la comunidad autónoma en la que está. Entonces hay muchos stakeholders que uno se olvida porque tradicionalmente ha habido quizás esa percepción de esto es salir en los medios de comunicación y eso es lo último de todo, ¿no? Entonces, que se trabajen en los mensajes, que se vean todos los escenarios posibles y se tengan en cuenta todos esos stakeholders, pues es fundamental para que al final la operación salga lo mejor posible. Sabiendo además que ya en el caso, por ejemplo, de quien compra una compañía, no es el final la compra, sino el inicio de una nueva etapa. Luego tienes que integrar, tienes que esos clientes que has comprado esa cartera que sigan creciendo y que sigan avanzando, ¿no? Y por lo tanto hay que verlo con esa perspectiva de recorrido y del valor que aporta, por lo tanto, la comunicación en este tipo de procesos. Porque ¿en qué momento entráis, ¿no? Para preparar esos mensajes? Entiendo que es muy al final, pero creo que tiene que tener un camino anterior, ¿no? Para poder saber de qué manera estructurar esos mensajes. Pues sí, o sea, a ver, lo idóneo es entrar cuanto antes. ¿No? Y afortunadamente pues ha evolucionado mucho, como hablábamos antes, pues culturalmente ya hay cada vez más compañías que lo tienen muy claro y te integran dentro del equipo, igual que el asesor financiero y el asesor legal, quizá no en etapas ultra tempranas, pero sí en el momento en que empieza a avanzar mínimamente la operación para que podamos estar ahí y también asesorarlo. Y ese es el escenario idóneo. Es verdad que sigue habiendo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Como esto sale en los medios, pues te llamo cuando hay una filtración o te llamo cuando ya hemos cerrado todo a ver cómo lo comunicas, ¿no? Y a ver cómo lo comunicas a los medios, olvidándote de esos otros grupos de interés, ¿no? Siempre me acuerdo cuando empezaba, por ejemplo, ya no solo en M&A, ¿no? Para que veas un poco cómo avanza ahora en operaciones que hay pocas, pero cuando hay operaciones de salida a bolsa,
pues prácticamente entras, ¿no?, en la parte inicial del proceso. Afortunadamente eso ha avanzado, pero hace 20 años, en alguna de las operaciones en las que entraban, o al menos las que yo participé, hubo una muy clara que nos llamaron un viernes y nos dijeron, vamos a salir a bolsa el martes. Y les dijimos, pues con nosotros no contéis. O sea, no, muchas gracias, pero claro, no se puede hacer nada en 3 días. Claro, tú has hablado de filtraciones. Creo que por lo que la confidencialidad de los temas que implica una operación, las más pequeñitas quizás menos relevantes, ¿no? Pero sobre todo las compañías cotizadas o los grandes fondos o inversores cuidan mucho eso, ¿no? ¿Y has visto que alguna de las partes en algún momento, si se cae del proceso o si trata de influir de alguna manera, sea en ellas las que proactivamente filtren ciertos mensajes? Verlo nítidamente no, comprobarlo no, porque ya sabéis que los periodistas nunca citan sus fuentes, pero es verdad que tú lees, y bueno, yo estoy en el otro lado, está en expansión, y también, pues evidentemente, el cómo te cuentan las cosas influye muchas veces, ¿no? Y cómo lo gestionas. Las filtraciones, yo diría que en muchos casos son intencionadas, entonces alguien lo filtra por algún motivo concreto, y por eso creo que generalmente hay un motivo. Y luego si queréis entramos, y luego hay un porcentaje mínimo de, oye, se ha filtrado de una manera muy involuntaria, ¿no? Alguien se enteró y llegó a un periodista y, oye, ha llegado por ahí, pero en el 99% de los casos yo diría que cuando hay una filtración hay un motivo por las partes, ¿no? Y en algunos casos, y cualquiera que lea un poco los medios de comunicación, en algunos casos, como tú dices, Gerard, sí que hay muchas veces jugadores dentro de esas operaciones que lo que están utilizando son los medios de comunicación para negociar la opinión pública, ¿no? Para presionar, haciendo ver que hay más competidores cuando igual no los hay, para intentar que se decidan cuando, ¿no?, diciendo que ya hay otro que se lo va a llevar, etc, etc, ¿no? Y por lo tanto, eso hay que saber manejarlo, hay que tener un poco la cabeza fría y saber que estas cosas pasan, pero bueno, tener un poco ese equipo desde el comienzo para poder ir manejando los tiempos de la operación, la estrategia y que llegue lo mejor al mejor puerto, ¿no? Claro, porque ¿cómo crees que las compañías o los compradores o las partes implicadas pueden anticiparse y minimizar todo este riesgo, ¿no? Que a veces es curioso en el mundo del M&A, todo es muy confidencial, muy opaco, pero se ponen nombres de proyecto que compañías de un sector determinado que se llamen pues el sector en inglés, no hay muchas, ¿no? Entonces hay muchas partes implicadas y al final es muy difícil controlar quién tiene la información, aunque cierta información clave la tienen algunos, muy pocos. Claro, a que empiezan a implicar equipos y equipos y equipos, desde asesores, abogados, equipo de la compañía, etcétera, pues claro, es que el mensaje puede caer de muchos lados. ¿Cómo te anticipas? ¿Qué recomiendas para anticiparse y minimizar cualquier riesgo de fuga? Claro, pues bueno, yo creo que la misma pregunta lo has ido contando un poco, ¿no? Es decir, yo he estado en operaciones, afortunadamente, pues la posición un poco que tenemos en el mercado, ¿no? En Creo y demás, muy, muy gordas, muy, muy potentes, que no se han filtrado, ¿no? O sea, y dices, ¿y por qué no se han filtrado? Hay un factor suerte, hay que reconocerlo, pero si luego lo analizas un poco, ¿cuál ha sido la clave en la parte de filtraciones? Luego hay una parte de la propia preparación del proceso desde el punto de vista de comunicación, pero es cómo, en este caso, la parte, o al menos el cliente con el que trabajas, lo que ha hecho ha sido precisamente por lo sensible de la operación en este caso y por lo importante que era la confidencialidad, precisamente involucrar el menor número de equipos posibles. Si tú para ir a comprar una empresa haces un concurso con 20 asesores financieros, o 15, o 5, más los mismos asesores legales, más los mismos asesores de comunicación, para empezar ya estás haciendo, aunque todos firmen NDAs, aunque todos tal, ya has involucrado a mucha gente que lo sabe, ¿no? Y aunque no deberían saltarse esos NDAs, es evidente que alguien se los salta. ¿Por qué? Pues porque oye, me he quedado fuera del proceso, se lo ha llevado no sé quién, pues voy a ver si se lo cuenta no sé quién para que vean qué indiscretos son los que tienen el mandato, pareciendo que es el que tiene el mandato.
porque no tal, pero así me apunto un tanto con el periodista que ya aprovecharé para mi operación por otro lado. O, sin más, has movido a mucha gente, gente que igual, también depende mucho de la cultura de cada compañía, ¿no? Pero gente que igual no maneja con la misma discreción las cosas y lo habla de manera natural y no sé quién se entera y el otro se lo cuenta, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante para intentar evitar filtraciones es acotar mucho el equipo de trabajo, muchísimo. Luego, evidentemente, pues poner medios como, oye, vamos a poner un nombre en clave a la operación. ¿Quién tiene los detalles de la operación? También dentro del propio grupo de trabajo hay varios distintos, ¿no? Workstreams, donde igual, por ejemplo, nosotros en la parte de comunicación no tenemos que saber todo desde el principio, solo tener una, ¿no? Hay detalles que evidentemente son más de la parte legal o son más de la parte financiera. Entonces, hay que ir acotando también la información. Y en la medida en que tú manejes ese equipo de trabajo lo más discreto posible y luego cuentes con gente, en nuestro caso, por ejemplo, hay operaciones que por la complejidad, la confidencialidad, hasta lo que hacemos es que la gente que está en esa operación no trabaje en la oficina, trabaje desde casa o trabaje en un sitio cerrado con las debidas medidas de confidencialidad, es decir, que no estén con un ordenador en medio de un sitio, que aunque somos la misma empresa, pues evitar también tentaciones. Bueno, hay muchas cosas que si uno quiere ser discreto puede hacerlo y parte por lo que comentábamos antes, limitar mucho los equipos de trabajo y cuantas menos personas lo sepan, el riesgo de filtración es mucho menor. Y se puede. Yo he estado en muchas operaciones donde afortunadamente no se ha filtrado. Y eso que el nivel de filtraciones cada vez es más elevado. ¿Y ves que es igual de importante en cosas o en compañías o en M&As más pequeños? O sea, ¿es igual de importante la confidencialidad o pierde algo de peso al no Es igual, ser... sí, de nuevo, si lo llevamos a... Igual una operación pequeña no va a salir o no se va a filtrar en un medio de comunicación. Pero lo que hablamos antes de los grupos de interés, si se sabe en la propia empresa que nos están vendiendo, ¿qué es lo que va a producir? ¿No? Por Radio Macuto o por la máquina del café, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir? Pues fuga de talento, porque oye, me voy antes de que nos vendan porque a ver a quién nos venden y a ver qué es lo que pasa. Desafección con eso, que eso pueda llegar a un cliente y un cliente diga, oye, pues yo aquí, de momento, hasta que no tal, pues no les voy a contratar. Es decir, que oye, si es un tema que atañe lo que hablábamos antes, un centro productivo de muchas personas que viven en un municipio, igual hay municipios, en el caso de España, que igual solo viven de esa compañía o de otra, pues que se te ponga encima, porque todo se sabe en un pueblo, el alcalde o la alcaldesa de turno nervioso, es decir, que atañe a cualquier tipo de operación, sea el tamaño que sea, porque hay esos grupos de interés, insisto, que para mí son mucho más importantes que la parte de los medios de comunicación, que lo que es importante es manejar bien los mensajes del proceso en el tiempo y en el formato adecuado. Y si se filtra, pues rompes todo eso, ¿no? Y rompes la dinámica y rompes la confianza de esos grupos de interés y lo que puede generar es que hasta la operación, y no ha sido la primera vez que me ha ocurrido, pues también se pueda venir abajo, ¿no? Precisamente por este tipo de situaciones. ¿Cuál sería lo habitual? ¿Qué mensajes son los habituales a la hora de compartir este tipología de operaciones? ¿O cómo sugerirías o cómo sugieres compartir estos anuncios, ¿no? O sea, ¿qué tipología de mensajes suelen siempre tener? Y luego qué otros pues se suelen adaptar en base pues en el momento de la compañía. Lo que se quiere comunicar a nivel estratégico con esta operación. ¿Cómo controlas todos estos mensajes específicos de la operación? ¿Y cuáles han sido los más habituales que te has ido encontrando en estos años de experiencia? Bueno, o sea, yo creo que en la medida que se pueda trabajar, como hablábamos antes, con la mayor antelación posible la parte de comunicación y la estrategia de comunicación, ¿no? Y por lo tanto podamos trabajar, al final lo más importante de una operación no es decir fulanito compra a menganito, ¿no? O menganito vende o entra a este fondo o entra a este otro industrial en accionariado, ¿no? O sea, eso evidentemente es el titular, pero lo que es más importante en los mensajes, y eso en línea con lo que tú me preguntabas, es explicar a los distintos grupos de interés, evidentemente con la misma coherencia, pero que cada uno vea qué es cuál es el racional de la operación, por qué se hace. Porque vamos a crecer, porque nos va a dar oportunidades de internalización, porque nos complementa muy bien a esta área de negocio o a esta estrategia que tenemos de crecimiento, encaja con el plan estratégico que ya habíamos anunciado. Es decir, tiene que haber una narrativa que no solo sea específica del hito, sino que conecte con la estrategia
de las compañías con la situación de las compañías y también muy importante para los grupos de interés que proyecte futuro. ¿Esto por qué lo hacemos? ¿Esto qué es lo que supone? Muchas veces no, cuando están en una operación las dos compañías, hay cosas que no sabes que puede pasar y hay otras que son certezas. Pues si tienes certezas, es bueno que también las comuniques, ¿no? En una operación reciente que hemos hecho, había una certeza de, oye, una empresa internacional. La certeza es, vamos a comprar esto, pero queremos mantener la sede en España y la sede concretamente en esta comunidad autónoma. Pues dilo, no esperes a que la gente, no esperes a una segunda etapa, no esperes a, no. Si tú tienes muy claro que, y además en este caso, también querían contar con el equipo directivo desde el primer momento, ¿no? Pues vamos a contarlo, porque eso lo que añade es certidumbre, visualiza muy bien todos los grupos de interés, cuál es el racional de la operación y que además, oye, que todo va a seguir aquí, que voy a seguir con este equipo directivo y que lo que nosotros le vamos a añadir es esta capa internacional de crecimiento, otra parte know-how, etc, etc, ¿no? Si puedes decir, y en algunos casos se puede decir, oye, que además tampoco vas a tocar el empleo, pues dilo desde el principio también. En otros casos igual no, pero porque no lo sabes. Entonces lo que hay que hacer es tampoco decir lo contrario. No, no se va a tocar el empleo. Bueno, si tienes dudas, hay mensajes que nosotros siempre decimos, hay que decirlos cuando tengas esas certezas y si no las tienes es mejor dejarlo abierto, ¿no? Porque no hay nada peor como que generes una expectativa que luego no vas a cumplir. Pero si hay certezas y lo puedes comentar, entonces en esa operación o en ese anuncio, lo que tienes que, además de decir lo esencial que es qué ha pasado en esta operación, incluso por qué valor o lo que sea, lo más importante para los stakeholders es esto por qué y qué va a suponer para mí. Y qué tranquilidad me va a dar o, oye, en la medida posible, si hay algún tipo de incertidumbre, ¿cómo la puedo despejar, no? Y eso hay maneras de tratarlo y de trabajarlo específicamente por los distintos grupos de interés. Y tú que llevas tiempo en el mundo de M&A en España, sobre todo con empresas españolas, tanto las que venden, pero también algunas que compran como internacionales, ¿crees que cómo ha cambiado el mercado a nivel de tratar o de pensar en la comunicación sobre estos procesos desde que empezaste a lo que ves ahora, ¿no? O sea, ¿qué diferencias ves del Pablo que empezó, ¿no?, en expansión al Pablo que ahora ayuda pues en alguna salida a bolsa o en alguna OPA o cosas de estas? Bueno, o sea, desde el punto de vista general, lo que comentábamos antes la comunicación era la última llamada que hacen, si la hacen las empresas antes incluso una vez firmado el notario, casi ni tan, o sea, ya a hechos consumados, de bueno, y ahora esto hay que comunicarlo, a trabajarlo estratégicamente, verlo desde el comienzo de la operación y trabajar esa perspectiva 360 con los distintos stakeholders, ¿no? O sea, para mí es la función estratégica que ha cogido en general. Ya digo que hay otros casos que todavía siguen un poco o a la antigua usanza o que ni tan siquiera ven el ángulo de comunicación y es relevante. Lo que hablábamos antes de pasar de solo estoy pensando en esto cómo se hace público en un medio de comunicación a cómo lo traslado a mis stakeholders y partiendo desde la parte de los más importantes, que muchas veces son los más olvidados, que son los internos, ¿no? Lo más importante son los directivos, los empleados de las compañías que son objeto de una operación, ¿no? Que son al final los que, por eso se ha hecho esa operación, ¿no? Donde está el valor, donde se va a desarrollar y donde la compañía quiere crecer, ¿no? Evidentemente ha evolucionado mucho, ligado a lo que hablábamos antes, los canales. Ahora hay muchos más canales ¿no? Y tienes muchas más herramientas para poder llegar a tus stakeholders de manera distinta, ¿no? Y poder, en una operación con compañías en distintos centros productivos, pues antes igual no tenías más remedio que o no se enteraba todo el mundo o ir haciendo un roadshow por cada sitio. Ahora puedes montar un Teams o cualquier, ¿no?, conferencia telemática y puedes tener a todos tus empleados a las 10 de la mañana todos escuchando la operación, ¿no? Y eso, evidentemente, con todo el tema de las nuevas tecnologías, pues ayuda mucho, y el tema de los canales y la manera un poco de llegar a esos grupos de interés. Y luego, ligado a eso, por un lado, las nuevas tecnologías pues nos han ayudado mucho en la toma de canales y demás, pero ligado a eso y ligado sobre todo también al desarrollo de nuevos medios, otro tipo de situaciones con lo que es el manejo de los medios de comunicación y demás, es la alta probabilidad de que se filtre, ¿no? De que sea mucho más público
y que determinadas operaciones que igual antiguamente pues no eran ni noticia, pues ahora a la mínima pues sí que lo sean, ¿no? Y que por lo tanto puedas estar un poco en el disparadero, ¿no? Que determinadas cuestiones que antes era una cuestión que uno podía decir son objeto de negociación, rápidamente si se entera un periodista son objeto de noticia, ¿no? Igual son unos detalles que en otras ocasiones o antiguamente pues no salían a la luz, ¿no? Por distintos motivos. Ahora que decías esto de las situaciones donde comunicar en Teams y demás, ¿en qué situaciones más aleatorias te ha tocado comunicar o estar presente o ayudar en la comunicación de ciertos mensajes corporativos? Bueno, pues bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero desde pues algunas de estas operaciones con alguna compañía incluso cotizada, ¿no? Que cuando se anuncia la operación y hablas ya un poco con la otra contraparte, porque ya se puede, ¿no? Pues ves un momento la situación de shock, ¿no? O de sorpresa, ¿no? Porque hay operaciones que son amistosas y que favorece evidentemente y eso ocurre mucho evidentemente en el M&A, pero cuando estamos hablando de OPAs y en este caso no solicitadas, pues de repente, ¿no? ¿Cómo se puede percibir en la otra parte si es que tienes la oportunidad? Porque evidentemente muchas veces no tienes la oportunidad de comentarlo así, ¿no? O cómo tienes que manejar un cambio de planes, ¿no? Tenías muy estructurado el día D, cómo tenías que comunicar a cada una de las audiencias y hablábamos antes de las filtraciones, pero hay filtraciones que a veces ocurren justo en el momento del día D y lo que tienes que hacer es cómo recompones un poco la agenda de comunicación a los distintos stakeholders y cómo tienes que interactuar de esa manera, ¿no? O alguna vez también, pues, sustos que solo son sustos, ¿no? Que de repente estás concentrado, como nos pasó en una operación, oye, hemos llegado a la parte final, estamos esperando en este caso, una empresa cotizada, el hecho relevante, no se había filtrado una operación gorda y de repente estás ahí en silencio casi en el grupo de trabajo esperando y llama un periodista que nunca te llama, ¿no? Y dices, ¿no? Y entonces te pones en el peor de las situaciones de, oye, me va a llamar por esto, ¿no? Y luego te das cuenta que es una falsa alarma, ¿no? Pero como al final estás concentrado, ¿no? Y ves que llegas un poco a la situación de meta y ocurren un poco este tipo de situaciones, ¿no? Y además en España creo que bueno, las operaciones se firman ante notario y el notario lo eleva al registro y con un gap de tiempo, ¿no? Esto termina estando público en internet y creo que se termina sabiendo todo. Es cierto que no se comunica en el portal oficial con el titular y con estos mensajes, pero una persona de a pie puede terminar sabiendo quién compra, cuándo compra y en qué momento, ¿no? Sin duda, y los periodistas, hablamos antes de las nuevas tecnologías, o sea, ahora tienes chivatos que en cuanto aparece algo en el BORME te avisan, cuando se actualiza algo de la CNMV te avisa, o sea, no hay nada que en cuanto se haga público en algún momento no lo vaya a ver algún periodista, pero insisto, que pensamos en los periodistas en que se haga público, pero es que en el momento en que hay un cierto movimiento, hablabas antes un poco de situaciones, ¿no? Ha habido operaciones en línea con mantener la confidencialidad y la discreción, donde hemos trabajado no en la compañía que era nuestro cliente, sino en las oficinas de otro asesor. Y venían el CEO y el equipo directivo y a esa oficina. Y entonces, porque a veces solo el hecho de que aparezcamos determinadas personas en determinadas compañías, aunque no digamos nada, pues la gente ve y dice, estos señores, estas señoras, ¿qué hacen aquí? ¿No? Y entonces ya es fácil. Entonces, para evitar también determinadas cuestiones, pues oiga, trabajamos en otros sitios. En alguna ocasión hemos tenido también alguna operación donde el cliente, para no poner en riesgo a su propio director o directora de comunicación, ha preferido no informarle y que hiciéramos toda la estrategia de comunicación y solo llamarle para luego trabajar con nosotros en el momento de ella activarlo, ¿no? Por las distintas audiencias, ¿no? Es una manera también de proteger a la gente porque entonces, bueno, ahí hay muchas situaciones donde, bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Se puede manejar, pero a lo que iba, que pensamos en los medios y la gente lo va a saber en el momento en que vengan del notario, en el momento que no sé qué salga del despacho y diga, ya hemos firmado, tal, y por lo tanto no hay que esperar. Por eso nosotros, una parte muy importante que insistimos, que nosotros entremos en una fase temprana de la operación, aparte de para establecer una estrategia de comunicación y un plan, es sobre todo para que tú puedas liderar
los mensajes de esa operación. No hay nada como que tú no puedas liderar esos mensajes con tus grupos de interés. Y esa es la clave. El punto es cuándo lo hago y cómo lo hago, porque no lo puedes decir evidentemente hasta determinado punto, porque se lo tienes que decir a alguien antes que a otro grupo de interés, pero esa es la clave, ¿no? Que tú lo digas, no que lo digan, porque hoy en día, si tú no lo cuentas, no quiere decir que no se vaya a contar, porque como tú decías, se va a hacer público, por lo tanto, lo van a contar otros. Entonces, entre que lo cuenten otros y lo cuenten mal y lo cuentes tú y lo cuentes bien, pues evidentemente hay que hacerlo y liderarlo tú, ¿no? Como compañía. ¿Y te has encontrado grandes operaciones que no quieran comunicar? O sea, entiendo pequeñas, porque hay el riesgo proveedor, Sí. el riesgo cliente, pero hay cosas muy grandes y digo, no, esto no se comunica y ya está. Sí, sigue existiendo, ¿no? Porque sigue habiendo algunos o algunas compañías que culturalmente pues han estado acostumbrados o no creen que la comunicación ayuda a este tipo de procesos y que, como hablábamos antes, es mejor estar callados y a ver si escampa o a ver si no se entera nadie. O no es una cuestión de la compañía, es una cuestión del directivo de la directiva, que es el que tiene que tomar la decisión, ¿no? Afortunadamente cada vez hay menos, porque lo que hablábamos antes, en un mundo donde ya hay tantos casos y tanta evidencia de lo que aporta la comunicación en estos procesos, es muy difícil, ¿no? O en una gran operación que aunque tengas a un CEO o a un comité de dirección que no crea en ello, no haya un consejo de administración o no, a veces nos llaman los accionistas para liderar, ¿no? No es la compañía, es el accionista, que es el que participa y es el protagonista de la operación. Entonces, bueno, cada vez menos, pero bueno, algún caso ha habido y a veces lo que ocurre es que, oye, no te llaman para prepararla y te tienen que llamar para que actúes como bombero, ¿no? Porque ha pasado lo que era indudable que iba a pasar, que igual ha habido un error, que no se ha comunicado bien, que ha supuesto X, Y o Z, ¿no? Y podríamos entrar en algún ejemplo concreto, aunque hace años, para poner nombres y apellidos en algunas tipologías de operaciones que suelen comunicarse, para poder ver todo esto que estamos hablando, Sí. Cómo se estructuró, cómo se hizo, y sobre todo para ver lo crítico puede llegar a ser la comunicación, ¿no? En este tipo de operaciones. Sí, sin poder decir nombres, evidentemente, aunque son operaciones pero por el debido, ¿no? Deber de confidencialidad, ¿no? Pero, bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? Donde ahí intervengan un poco todos los grupos de interés que, como comentábamos, ¿no? Bueno, pues, oye, se establece un día D, imaginemos que no se ha filtrado, como ocurre en algunas operaciones, como hablábamos antes. Esto es una compraventa, ¿no? Una compraventa entre dos partes. Es una compraventa de compañías. En este caso, pongamos que la mayor parte al ser una compraventa, o lo que sea, como hablábamos antes, una OPA no solicitada, en una compraventa siempre las dos partes evidentemente están de acuerdo. Y ahí en algunos casos trabajas desde la parte del comprador o del vendedor y en otras, oye, te dicen, están tan de acuerdo en todo que además hasta dicen, oye, que nos ayude un CREAP, como pues en nuestro caso, de manera conjunta, ¿no? Generalmente, en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo las dos partes, ¿no? Pues las dos partes nos ponemos de acuerdo y lo que decimos es, oye, hemos establecido que se va a comunicar este día, porque ya aquí se ha firmado, ¿no? el acuerdo ante notario, no, lo cual no quiere decir que se haya hecho el closing, ¿no? Luego, si quieres, entramos un poco en el tema de los procesos, porque una vez que has llegado a un acuerdo es cuando hay que comunicarlo. Si esperas al closing, ya se te va a filtrar por todos los lados y no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, lo hemos firmado en el notario y entonces lo normal es siempre que primero estén informados los comités de dirección y el top de management de esa compañía, ¿no? Depende de las compañías. Evidentemente, en algunos casos, los propios comités de dirección sí que están involucrados en la propia operación y ya lo saben, pero hay que tener en cuenta cuál es ese nivel directivo y en algunos casos middle management para ser los primeros que conozcan la operación. Cuando hay dos partes se suele hacer de manera simultánea. Es decir, oye, mientras tú se lo estás contando a los tuyos, yo te lo estoy contando a los míos. Y luego, para que todo el mundo se entere a la vez o casi en paralelo, se suele enviar un mail a toda la empresa donde ahí se establezcan un poco los principales mensajes y donde generalmente convoques a una reunión por Teams o presencial para que lo puedas presentar personalmente, ¿no? Pero con eso logras que primero lo sepan tus stakeholders internos, segundo, lo sepan antes que sea público, y el resto no hay nada peor como que te enteres que tu compañía la han vendido que por los medios de comunicación o por tu cuñado que se acaba de enterar por otro lado y tú, ¿no? Dices, pones cara de, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar.
Entonces, mandando el mail lo sabe todo el mundo y con eso ganas tiempo. Es decir, oye, yo os he informado, gano tiempo en el sentido de la reunión ya la puedes tener, la puedes convocar para un poco más adelante a lo largo del día o incluso al día siguiente una vez que se haya digerido un poco todo, ¿no? Nosotros solemos recomendar que no te quedes en el mail, que luego tengas una reunión donde los empleados, depende un poco también del tamaño, depende un poco de la situación, también te puedan, no solo les cuentes, sino también te puedan preguntar. Que hayas informado a los directivos antes, si no estaban, también lo que ayuda es que tú, ¿a quién vas a preguntar luego? Una vez que veas el mail, ¿a quién vas a preguntar? A tu jefe. Entonces, si tu jefe ya lo sabe y si tu jefe ya tiene los mensajes previamente porque tú se lo has contado, tu jefe, ¿qué es lo que va a hacer generalmente cuando tú le preguntes? Pues te va a reforzar los mensajes que la compañía ha trasladado. Si tú no has informado al jefe, ¿qué es lo que va a decir el jefe? Yo no tenía ni idea, esto no sé qué es, ya veremos, por qué tal, ¿no? Añades de nuevo más incertidumbre. Por lo tanto, primero, trabajar muy bien las capas directivas, luego lo que es a los propios empleados y luego depende en algunas operaciones, por jugar un poco y lo hemos hecho recientemente en una, ¿no? Donde había varios centros productivos en España, lo que hacíamos es, oye, tener preparado quién tiene que llamar que generalmente eran los directores de planta, en algún caso un poco más sensible igual, los directores de esa planta lo que tenían que hacer era también llamar al alcalde de la ciudad o el pueblo donde están y en paralelo, desde el punto de vista del management, si la presencia es muy relevante, también a la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, lo saben a nivel local, lo saben a nivel autonómico, ¿no? Ahí, en ese momento, hay un escalado de comunicaciones y no lo hace solo una persona, sino, oye, pues eso, a nivel directivo evidentemente suele ser el CEO, el primer ejecutivo, el mail ya está redactado, lo envía alguien que sabe que tiene que enviar el mail y lo puede enviar en nombre del CEO, aunque no sea evidentemente el CEO porque en ese momento no está delante del ordenador. Tienes preparados o ya has briefeado previamente a los que tienen que llamar a la comunidad autónoma o en algún caso, en este caso también, pues tuvimos que hablar con el gobierno también de la nación, en este caso en España, ¿no? Para que, oye, potencialmente al ser una inversión extranjera, pues que también lo supieran de primera mano y ese nivel autonómico y local que comentábamos. Esto en un periodo de tiempo muy corto, o sea, estás hablando de Muy corto, estamos hablando 2 horas. Claro, claro. Que parece que sea un proceso de meses y esto se tiene que coordinar todas estas comunicaciones en horas, es lo que dices. Eso es. Y luego esto, tú no has avisado al alcalde, al ministro o Sí, tal sí. de que le vas a llamar. O sea, es decir, Que que os luego te pillas tienes como... previsto que le vas a llamar a las 8:35 a no sé quién y a las 8:35 tú le llamas pero no te cogen. Entonces, ¿qué haces? Entonces ahí generalmente tienes un plan B, ¿no? Es decir, nosotros tenemos luego no solo al que hay que llamar, sino igual al jefe de gabinete. Y si no es el jefe de gabinete es el segundo. Pero tú tienes que conseguir que aunque igual no lo sepa la cabeza concreta, esa institución lo sepa y se dé por enterada, ¿no? Y esto es una compraventa. Luego, ¿habéis gestionado momentos de crisis o de retos más reputacionales por ser un tema regulatorio o un tema meteorológico, o sea, lo que sea, ¿no? La Sí. comunicación o la preparación o cómo se comunica, ¿es parecido o tiene alguna particularidad diferente a una compraventa? Claro. Bueno, o sea, si lo vemos un poco fríamente, hay una parte que en cierto modo es lo mismo. O sea, lo importante es conocer cuál es la situación, una compra-venta, o en este caso una crisis, ¿no? O una situación especial. Conocer bien el porqué de esa operación o por qué es la problemática, ¿no? Y ahí, con esa, una vez análisis de la situación, trazas la estrategia, ves los escenarios y cómo te comunicas con los distintos stakeholders. Entonces, y crisis siempre hay. Es decir, nosotros siempre decimos que hay compañías hay dos tipos de compañías, las que han sufrido una crisis o las que la van a sufrir, pero siempre, ¿no? La otra cosa es qué tipo de crisis es, porque todo el mundo piensa que una crisis es que se me está quemando la oficina o que he tenido una empresa de B2C que tiene un problema con mi producto. Y una crisis puede ser que se te ha ido un directivo muy reconocido a la competencia, ¿cómo lo gestiono? O una crisis puede ser que se ha enviado un mail a quien no se tenía que enviar y entonces hay un tema de fuga de información por un lado. Es decir, que la gente piensa que estos son grandes crisis y no, ¿no? Entonces, hay que conocer muy bien la situación, hay que ver los distintos escenarios y cómo te comunicas con los distintos stakeholders.
Y luego, generalmente, sabiendo que aquí, a diferencia de una operación, como hablábamos antes, si es amistosa, lo normal es que no tengas a nadie en contra. Lo que tienes que hacer es acercarte para trasladar a los grupos de interés. Oye, que lo entienda y demás. Aquí lo normal es que siempre tengas a alguien en contra. O siempre tengas algunos elementos que tengas que contar con ellos como elemento de desarrollo, ¿no? Porque, oye, se me ha ido un directivo, igual es el directivo el que está filtrando por el otro lado determinadas cosas de la compañía. He tenido un problema con un tema de producto, igual es mi cliente el que está enfadado y diciendo que el problema es mío, de esta compañía, porque tal y cual. Tengo un problema de gobernanza o un caso de corrupción y ahí tienes a la propia policía o a la Guardia Civil sacando papeles de una investigación y es público, es decir, y ahí, por lo tanto, tienes que ir metiendo todos esos elementos para ir gestionando en cada momento cuál es el mejor escenario, de qué manera y cómo tienes que trasladar los mensajes, ¿no? Situaciones más complejas donde requiere estar, casi diría yo, permanentemente reevaluando cuál es la situación y cuál es la mejor estrategia, ¿no? También es un tema de acción-reacción, ¿no? O sea, al final toda la comunicación, tiene que haber mucha preparación, pero Sí. para poder estar preparados para sacar statements reactivos, o sea, Claro. hay que reaccionar rápido, no se puede mantener un mensaje publicado o compartido mucho tiempo, si es falso, erróneo o tiene Eso es. otros filtros. Bueno, yo creo que hay que estar, o sea, como todo, si uno está preparado, siempre va a estar en mejores condiciones de afrontar un evento tanto positivo como negativo para gestionarlo. Hablábamos de cómo preparar una operación. Hay muchas compañías que tienen, y tiene que ser así, preparados bien, tienen protocolos de crisis, los tienen preparados y tienen al equipo que tendría que afrontarlo entrenado. Afortunadamente en muchos casos no lo vas a necesitar, pero los tienes entrenados para que el día que pase lo puedas, ¿no? Tienes activados los canales de escucha, ¿no? Para saber si me va a venir algún problema por aquí o por allí, ¿no? Y poder anticiparte también, porque muchas cosas, uno de los factores también más importantes en la gestión de una crisis es el factor tiempo. Entonces, cuanto más te puedas anticipar, pues mucho mejor para poder también poder reaccionar lo más rápido posible. Y hay que reaccionar rápido, pero hay que reaccionar bien. Tampoco sería la primera vez que en una crisis, por reaccionar muy rápido, lo que estás haciendo es empeorar la situación. Es decir, que también hay que tener, pero vuelvo a lo mismo. Si tú ya tienes la parte de entrenamiento, la parte de cómo tenemos que funcionar preparada, va a ser más fácil que cuando vayas teniendo que tomar decisiones en tiempo real estén basadas en unos criterios de una manera tal que si estás improvisando. Que ahí lo que hay que hacer es, igual hay que tomarse un poco más de tiempo, pero en beneficio de que no metas más la pata de la que ya la has metido, ¿no? Que a veces hay crisis que lo que se convierten es en peores crisis porque están muy mal gestionadas, ¿no? Entonces, en lugar de arreglarlo, lo que haces es una bola muchísimo mayor, ¿no? Es muy evidente también que en ese sentido también hay que saber evaluar las crisis, ¿no? Todo el mundo, y en función de qué grado de intensidad y qué grado de problemática puede tener, tienes que actuar de una manera u otra. Ligado a lo que decía antes, igual es una crisis que solo se han enterado 3, pues no actúes como si hubieran enterado 1000, porque entonces igual lo que estás haciendo es tú propagando una situación que no se habían enterado los 1000, solo se habían enterado 3 personas, y por lo tanto tiene que ser mucho más quirúrgica y tienes que utilizar cosas mucho más ad hoc que utilizar un poco armas, como digo yo, de destrucción masiva para que se entere todo el mundo, porque oye, es que no se habían enterado, pero se van a enterar ahora por ti y es peor, ¿no? Y para cerrar un poco la entrevista, ¿has visto operaciones de Manet caerse por temas o cuestiones de comunicación? Bueno, sí, o sea, sí, y ligado sobre todo a filtraciones. Es decir, no creo que, o yo no recuerdo, al menos en las que he participado, que haya sido por una mala gestión de la comunicación, porque entramos en la comunicación, aunque lo estemos preparando y vayamos todos los escenarios, pero sueles entrar siempre cuando ya está cerrada la operación, está firmada, porque es el momento en el que se comunica. Lo que sí que ocurre es que en ese proceso sí se filtra y eso genera una inquietud importante en determinados stakeholders, que al final lo que haces es presionar al que está en la operación, y eso no se gestiona bien, ¿no? El cómo gestiona una filtración no se gestiona bien, la presión llega, y lo que sí ha ocurrido es que a veces llega la presión al CEO, al director general,
y lo que hacen es, oye, me acaban de llamar tal cual, no sé cuántos, tengo a todo el mundo en contra y tal, y en lugar de, oye, ¿cómo lo gestionamos para que se entienda, para que se valore, para que se explique bien igual qué es lo que estamos valorando? Pues lo que haces es, oye, pues de momento lo cancelamos, ¿no? Y eso sí que ha ocurrido en alguna ocasión. Pero se retrasa, pero no se cancela, ¿no? O sea, se termina como aplazando Bueno, el en algunos momento casos, claro, en algunos casos se aplaza y en otros casos se cancela. O se aplaza, pero se aplaza con un tiempo determinado que hace que, oye, si la vuelven a retomar, igual tú ya no estás ahí, ni tú, ni los asesores legales, ni, ¿no? O sea, empiezan un poco desde cero, ¿no? Pero, bueno, es interesante, ¿no? Porque que una operación se te caiga por una filtración, también yo creo que esta es opinión, ¿no? Y un poco por experiencia, probablemente es porque no estabas liderando una operación con un sentido, podría tener sentido estratégico, pero donde igual no tenías bien considerado todos tus grupos de interés y el beneficio que tenía para los grupos de interés, porque si a la mínima paras esa operación, es que más estabas jugando, ¿no? O sondeando el mercado y haciendo otro tipo de cuestiones que realmente que lo tuvieras claro, ¿no? Porque si lo tienes claro, generalmente la operación, a pesar de que se pongan palos en las ruedas o se pueda filtrar, lo normal es que luego, cuando tú quieres, sí que se lleve a cabo, ¿no? Claro. Bueno, genial, pues yo creo que ha quedado claro lo importante que es comunicar en estos procesos también, que es otro de los actores que existen y que participan activamente en todas las compraventas, pequeñas, Que no es una grandes. cuestión de tamaño, que la gente no No, piense que esto es solo para las grandes compañías, esto es muy importante para todas las compañías. exacto, y además es algo que no se ve, es invisible, pero que si se hace bien, los Eso es. resultados salen y es un poco que siembras para luego recoger, ¿no? Y recoges a futuro. Así que nadie mejor que tú para explicarlo y mil gracias por haber participado en el podcast y confiamos que todo esto sea de interés para todo el mundo. Estupendo. Gracias a vosotros por la oportunidad y ha sido muy, muy interesante. Yo creo que es muy bueno hablar a veces de estas cosas que, como tú dices, muchas veces son invisibles, ¿no? O la gente no es consciente de lo que se trabaja por detrás y qué resultado y por qué se hace, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias, Gerard.